vamos a explorar el perdón de Jesús con más profundidad, utilizando versículos de la Biblia que detallan cómo Él ofrece el perdón, los pecados que perdona y el pecado que no puede ser perdonado, además de cómo podemos alcanzarlo. ¿Es infinito el perdón de Jesús? Sí, el perdón de Jesús es infinito en términos de disponibilidad para aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. La infinitud del perdón de Jesús se ve en el llamado constante de Dios para que el pecador regrese a Él, independientemente de la gravedad o la cantidad de pecados. Jesús demuestra ese perdón incondicional en varios momentos. Mateo capítulo 18 versículos 21 y 22, entonces Pedro, acercándose a Él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta enseñanza no habla de una cantidad exacta, sino de un perdón ilimitado. Así como Jesús nos enseña que debemos perdonar sin límites, Él mismo nos perdona infinitamente, siempre que haya un arrepentimiento genuino. Además, el perdón de Jesús se extiende a todo tipo de personas, independientemente de su origen o situación. En Romanos capítulo 5 versículo 20, leemos: Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto significa que no importa la cantidad de pecados, la gracia de Dios siempre será mayor y está disponible para perdonar a quien se vuelva a Él con fe y arrepentimiento. ¿Qué pecado no perdona Jesús? Aunque el perdón de Jesús es infinito, la Biblia enseña que hay un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado es mencionado por Jesús en una ocasión en que los fariseos atribuyeron los milagros hechos por el Espíritu Santo al poder de Satanás. Esto indica una postura deliberada de endurecimiento del corazón contra Dios y una negativa a aceptar el poder y la obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 12 versículos 31 y 32, por eso os digo, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, por lo tanto, la continua y consciente rechazo de la obra de Dios en nuestras vidas. No es un pecado cometido por ignorancia o debilidad, sino por una decisión deliberada de rechazar la acción salvadora del Espíritu Santo. Este pecado, en la práctica, significa cerrar completamente el corazón al arrepentimiento y la fe, lo que impide a la persona recibir el perdón. ¿Qué pecados perdona Jesús? Jesús está dispuesto a perdonar todos los pecados, siempre que haya arrepentimiento sincero. Los evangelios están llenos de historias en las que Jesús ofrece perdón a personas que cometieron pecados graves, demostrando el inmenso amor y misericordia que Él tiene por cada ser humano. Veamos ejemplos y versículos que ilustran la amplitud de este perdón. Juan capítulo 8 versículos 10 y 11, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer estaba a punto de ser apedreada por adulterio, un pecado considerado gravísimo en la ley judía. Sin embargo, Jesús la perdona y le da una nueva oportunidad, demostrando que el perdón está disponible para cualquiera que reconozca sus errores. El ladrón en la cruz. Lucas capítulo 23 versículos 42 y 43, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ejemplo muestra que incluso un hombre condenado a muerte por sus crímenes, al arrepentirse, puede recibir el perdón de Jesús y la promesa de la vida eterna. El apóstol Pablo, ex perseguidor de cristianos. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo, antes conocido como Saulo, persiguió a los cristianos y consintió en sus muertes. A pesar de ello, después de un encuentro con Jesús, fue perdonado, transformado y llamado para ser apóstol. Esto muestra que, independientemente de la gravedad del pecado, el perdón de Jesús está disponible para quien se arrepiente. ¿Cómo alcanzar el perdón de Jesús? Alcanzar el perdón de Jesús no es complicado,
pero requiere un arrepentimiento genuino, fe en Jesucristo y la confesión de los pecados. Vamos a detallar cada uno de estos elementos, basándonos en las Escrituras. Arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es más que solo sentir remordimiento o tristeza por los pecados cometidos. Implica un cambio de corazón, una decisión consciente de apartarse del pecado y volverse a Dios. Hechos capítulo 3 versículo 19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El verdadero arrepentimiento lleva a la transformación, a una vida renovada en Cristo. Fe en Jesucristo. El perdón es accesible solamente a través de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y creer en Jesús como el Hijo de Dios, que murió y resucitó, es esencial para la salvación. Juan capítulo 14 versículo 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Romanos capítulo 10 versículo 9, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe en Jesús nos permite acceder a la gracia de Dios, pues es a través de su muerte y resurrección que el perdón de nuestros pecados es posible. Confesión de los pecados. Dios nos llama a confesar nuestros pecados. Confesar es reconocer que hemos fallado y que necesitamos la misericordia de Dios. 1 Juan capítulo 1 versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. La confesión trae sanidad y restauración. Cuando confesamos nuestros pecados con sinceridad, Dios nos perdona y nos purifica. La transformación a través del perdón. El perdón de Jesús no solo limpia nuestra culpa, sino que nos transforma. Nos libera del poder del pecado y nos da una nueva vida. Una vez perdonados, somos hechos nuevas criaturas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este nuevo comienzo significa que, al recibir el perdón de Jesús, tenemos la oportunidad de vivir de manera diferente, guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. El perdón de Jesús es abundante y accesible para todos aquellos que, con arrepentimiento sincero, buscan su gracia. Él perdona pecados de todo tipo, ofreciendo una nueva vida en Cristo. Si deseas ser perdonado y transformar tu vida, vuélvete a Jesús, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y confiésalos ante Dios. La promesa bíblica es clara, Él es fiel para perdonar y purificar.